Entonces, bueno, como siempre, las soluciones a todos los problemas están en el repositorio. Entonces, el código con las soluciones, con soluciones a todos los problemas está en el repositorio. Por el momento solamente están las de un lenguaje, pero voy a buscar soluciones en los otros lenguajes para ir subiéndolas. Em, Listo. Entonces, vamos viendo de qué se trataban estos problemas. Entonces, el primer problema que teníamos, lo que nos decía es que teníamos un juego de comprar monedas y básicamente nos daban un número y queríamos saber cuánto nos hacía falta para llegar al próximo múltiplo de 100 a partir del número que nos dieron. Y entonces simplemente teníamos que calcular eso, nos daban un número específico y teníamos que buscar el siguiente múltiplo de 100 y ese número eh, estaba entre 0 y 10 a la 5. Entonces, esos son los números que podemos entender como pequeños, son cosas que me caben en los enteros, lo que quiere decir que este problema sale directamente. Y entonces, efectivamente, pues lo único que tenía que tener cuidado para resolver este problema era cuando me daban preciso un número que era múltiplo de 100, entonces directamente la respuesta em, tenía que ser 100, y si me daban cualquier otro número, lo que tenía que hacer era calcular la diferencia entre 100 y el módulo de 100 del número que me estaban dando. Eso me daba exactamente cuántos números me hacían falta para llegar a el siguiente múltiplo de 100. Entonces, pues ese no tenía muchísimo más problema. El segundo problema de lo que se trataba era de dar una propiedad sobre un string. Entonces aquí el string a uno se lo daban con minúsculas y mayúsculas, como cuando uno tenía 15 años y escribía mensajes en MySpace. Entonces lo que quería ver era si el, el string que le estaban dando tenía esa propiedad de siempre tener minúsculas en las posiciones impares y siempre tener mayúsculas en las posiciones pares. Entonces, si el string cumplía esta propiedad, tocaba responder yes, y tocaba responder yes de esta forma, y si no, tocaba responder no. Entonces aquí, cuando uno mm, imprime la respuesta, tiene que ser exactamente como se la están dando ahí, o si no, le va a decir que tiene, pues que le va a dar wrong answer la respuesta. ¿Listo? Em, ¿Qué tocaba hacer aquí? Entonces, pues aquí, dadas las restricciones del string, que tenía máximo 1000 caracteres, entonces yo podía simplemente recorrer todo el string y ir revisando si la propiedad se cumplía. Entonces, que si en las posiciones impares el string era una minúscula, si en las posiciones pares el string era una mayúscula, y si se cumplían esas dos cosas, entonces el string completo cumplía esa propiedad y respondía yes, y si no, respondía no. Entonces lo único que tocaba verificar era para cada uno de los caracteres si era minúscula o mayúscula, y eso se podía hacer teniendo en cuenta el valor ASCII de cada uno de los caracteres. Entonces eso no debería tener mayor problema. Para el tercer punto, entonces lo que nos daban era un número y unas funciones que teníamos que aplicarle sobre ese número. Entonces la primera función lo que hacía era organizar los números de forma descendiente, y la segunda función organiza los números de forma ascendiente. Y entonces yo tenía que construir lo que se llaman los números de Caprecar, que lo que hacen es hacer la diferencia entre esas dos funciones. Entonces yo ordeno los números, dado un número, ordeno sus dígitos de forma descendiente, y a eso le resto el número con los dígitos ordenados de forma ascendiente, y eso me da otro número. Entonces yo puedo generar, pues eso me da el número de Caprecar de el número inicial que me dieron, y yo puedo formar una secuencia de números que está formado a partir de cada uno de los números del Caprecar desde la semilla que me dan. Entonces lo que me dicen es,
cuál es el valor K de esa secuencia. Entonces me dan el número original al valor de como la posición en la secuencia a la que quiero llegar y tengo que responder cuál es el resultado de esa secuencia. Entonces este problema también se podía implementar directamente, entonces pues lo que tenía que hacer es tener en cuenta cada una de las, cada una de las funciones que me daban, entonces la que ordena el número de forma descendiente, la que ordena el número de forma ascendiente, y simplemente después tenía que hacer la resta de cada uno de los números, ¿m? Que es esa tercera función f que está ahí, que es la que calcula la secuencia, y después simplemente tenía que calcular la secuencia. Partía como con la semilla de mi secuencia, con el número que me estaban dando, y simplemente recorría hasta la posición k de esa secuencia, calculando los números en la mitad, dado que cada posición dependía del número anterior. Entonces voy haciendo el cálculo y al final simplemente respondo eh, el valor de la secuencia en la posición K que me estaban dando, que era ese segundo elemento del input que me estaban dando. ¿Listo? Y hasta ahí llegaban los problemas que eran más trabajables y el resto de los problemas también eran trabajables, pero aquí empiezan a ser un poquito más complicados, toca hacer más cosas. Entonces, el cuarto problema, lo que me decía es que yo tenía un mapa con n ciudades y entre cada una de esas ciudades podía o no tener algún ferrocarril. Entonces tenía n ciudades y m ferrocarriles que me conectaban las ciudades. Y lo que me está preguntando este problema es cuál es el menor tiempo que me puedo demorar entre dos ciudades específicas. ¿Mm? Entonces, eh, para calcular ese tiempo, yo tengo que tener en cuenta el tiempo que me demoro en tren entre dos ciudades y la frecuencia con la que están saliendo los trenes para cada una de las ciudades. Esos son los datos em, que me están dando y entonces pues tengo que calcular el camino por el cual me demore menos tiempo entre la ciudad inicial que me dan y la ciudad final que me dan, si existe ese camino. Entonces, si no existe el camino, por ejemplo, si me dan dos nodos totalmente desconectados, pues el tiempo debería, entre ellas dos es infinito, pues porque no puedo llegar, y en esos casos debería responder -1. Si no, pues debería responder cuál es el tiempo menor entre esas dos ciudades. Y una cosa con la que toca tener cuidado acá es con los tiempos. Entonces aquí me están dando unos valores de tiempos que son el tiempo que se demoran los trenes entre las dos ciudades y la frecuencia con la que salen los trenes, que puede ser cualquier número entre 1 y 10 a la 9. Entonces 10 a la 9 sigue siendo un entero, pero como pues voy a ir agregando esos tiempos, entonces si todos los tiempos son de 10 a la 9 y yo los quiero sumar todos en un grafo lo suficientemente grande, ese número me va a hacer overflow. Entonces tengo que tener cuidado con el tipo de datos que estoy usando. Eso básicamente lo que me dice es que en este caso no puedo usar un entero, sino que tendría que usar un doble. Y eso por el momento. Entonces, para dar un ejemplo de cómo funciona este problema, entonces este era uno, pues es un grafo que yo puedo tener para resolver el problema. Entonces aquí quiero ir de la ciudad 6 a la ciudad 7, donde tengo estos ferrocarriles definidos entre las ciudades y tengo el tiempo que me demoro para cada una de las ciudades, que es esa primera componente que está definida en el arco. Entonces esa que está definida en verde y la frecuencia con la que salen los trenes desde cada una de las ciudades es la segunda componente de esa, de esa tuba. Entonces, de la ciudad 3 a la 1 sale un tren cada un minuto y de la 1 a la 4 también sale un tren cada minuto y en el trayecto entre la ciudad 1 y 3 pues me demoro 4 minutos. ¿Listo?
Entonces, si yo quiero saber cuál es el tiempo mínimo que me demoraría en este grafo para llegar a la ciudad 7, entonces lo que tengo que hacer es ir calculando el tiempo que llevo para cada una de las ciudades. Entonces, inicialmente, pues para llegar a la ciudad 6 me demoro un tiempo cero, entonces aquí el tiempo de llegar a la ciudad 6 es cero, y en ese momento puedo suponer que va a salir un tren. Entonces, para llegar a la ciudad 2, el tiempo que me demoraría sería el tiempo que me demoro en el tren entre las dos ciudades. Entonces, aquí llegaría a la ciudad, a la ciudad 2 en el tiempo 6. Y tengo que empezar a buscar los caminos que me van a llevar hasta la ciudad 7. Entonces, ahora, para llegar a la ciudad, de la ciudad 2 a la ciudad 3, miren que un tren sale cada 4 minutos. Entonces, como en el tiempo cero salió un tren de la ciudad 2 a la ciudad 3, después que pasen 4 minutos va a salir el siguiente tren, pero yo me demoré 6 minutos en llegar. Entonces cuando llegué a la ciudad 2, ya perdí ese segundo tren que había salido y me toca esperar a que salga el siguiente tren que va a salir en el tiempo em, que va a salir dentro de 2 minutos, ¿cierto? Porque ya pasaron 4 minutos en que llegué a la ciudad 2, pasaron 2 de los minutos que tengo que esperar entre para que salga el siguiente tren de la ciudad 2, y entonces me falta esperar 2 minutos para que salga el siguiente tren. Y ahora, como estoy yendo hasta la ciudad 3, entonces me voy a demorar el tiempo que me demoraría en, en llegar hasta la ciudad 3, que es 8. Entonces, para llegar a la ciudad 3, tengo un tiempo el tiempo que llevaba de la ciudad 2 más todo el tiempo que acabo de acumular, que serían los 2 minutos de la espera más los 8 minutos del trayecto en el tren. Entonces tendrían 10 minutos más, y aquí tendría 16 minutos. Ahora, ¿qué pasa para llegar a la ciudad 8, por ejemplo? Porque por ahí también podría llegar hasta la ciudad 7. Entonces, si yo quiero tomar el tren que va de la ciudad 2 a la ciudad 8, ¿qué es lo que pasa? El tren de la ciudad 2 a la ciudad 8 sale cada 7 minutos. Como yo me demoré 6 minutos llegando ahí, tengo que esperar un minuto para tomar el siguiente tren. Y el trayecto entre la ciudad 2 y la ciudad 8 es de 9 minutos, entonces el tiempo para llegar a la ciudad 8 sería otra vez de 10 minutos, más los 6 minutos que me demoré en llegando a la ciudad 2, entonces aquí tendría un tiempo de 16 minutos. Ahora, ¿qué pasa entre la ciudad 3 y la ciudad 1? Entonces, como entre la ciudad 3 y la ciudad 1 sale un tren cada minuto, quiere decir que en el minuto 16, que es en el que llegué, va a salir un tren. Entonces puedo tomar ese tren sin necesidad de esperar, y para llegar a la ciudad 1 me tomaría entonces un tiempo de esos 4 minutos más los 16 minutos que tenía antes. Entonces el tiempo acá acumulado sería de 20 minutos. Para llegar de la ciudad 3 a la ciudad 5, entonces los trenes salen cada 8 minutos. Eso quiere decir que en el tiempo 16 va a salir un tren que puedo tomar inmediatamente, entonces no lo tengo que esperar, y me demoraría el tiempo que me demoro en llegar desde la ciudad 3 hasta la ciudad 5, que sería otros 5 minutos. Entonces acá el tiempo que me demoro en llegar a la ciudad 5 sería de 21 minutos. Ahora, si trato de llegar desde la ciudad 1 hasta la ciudad 7, que es mi objetivo, entonces, ¿qué pasa? El tren de la ciudad 1 a la ciudad 7 sale cada 9 minutos, y ahorita estoy en el minuto 20, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el siguiente múltiplo de 9 que puedo coger es 27, ¿cierto? Y tendría que esperarme 7 minutos para poder coger el siguiente tren. Y entonces, para llegar a la ciudad 7 me demoraría esos 7 minutos más los 6 minutos del trayecto, y aquí tendría un tiempo de
20 más 7 más 6, que debería ser 33. Entonces, ya puedo llegar a la ciudad 7 en 33 minutos, eso es seguro. Ahora la pregunta es si ese es el mínimo tiempo que me puedo demorar llegando hasta la ciudad 7. Entonces me toca revisar todos los posibles caminos que lleguen desde la ciudad 6 hasta la 7 y ir haciendo este proceso y calculando el mínimo de ellos. Entonces, íbamos en la ciudad 5, entonces entre la ciudad 5 y en la ciudad 7 tengo un tren que se demora un minuto en el trayecto, pero tengo que esperar, el tren solamente sale cada 5 minutos. Entonces, si estoy en el minuto 21, me toca esperar 4 minutos para llegar para tomar el tren y un minuto para llegar a la ciudad 7. Entonces, eso me daría 21 más 4 más 1, que sería 26, que es un tiempo menor que el 33 que tenía antes, ¿cierto? Entonces, este tiempo que ya habíamos calculado ya no nos sirve y yo lo que quiere decir es que este camino ya no me sirve y ahora voy a tomar el camino desde la ciudad 5 hasta la ciudad 7, que me da un tiempo de, ¿qué dijimos? 26 minutos. Pero eso no necesariamente tiene que ser el único camino. Entonces yo desde la ciudad 5 hasta, podría moverme a la ciudad 9 y después a la ciudad 7. ¿Qué pasa para llegar a la ciudad 9? Entonces desde la ciudad 5 hasta la ciudad 9, el tren sale cada 6 minutos, eh, y estoy en el minuto 21. Eso quiere decir que tengo que esperar 3 minutos para llegar, para tomar el siguiente tren y 2 minutos en el trayecto hasta la ciudad 9. Y entonces esto me daría un tiempo de, ¿qué dijimos? 3 minutos más 2 minutos son 5 minutos, entonces esto me daría un tiempo de 26. Y ya sé que por aquí no puede ser, porque tomando este camino, entre la ciudad 9 y en la ciudad 7 el tiempo no es cero, entonces ese camino no sería más rápido. Ahora, esa no es la única forma de llegar hasta la ciudad 9, entonces yo podría tener un camino más rápido, por ejemplo, llegando desde la ciudad 3 hasta la ciudad 9, y haciendo eso, entonces, desde la ciudad 3, eh, el tren sale a la ciudad 9 cada 3 minutos. En ese momento en el que estamos en la ciudad 3, yo estoy en el minuto 16. Quiere decir que tengo que esperar 2 minutos para el próximo tren. Tengo que esperar 2 minutos para el próximo tren y el trayecto se demora 9 minutos. Entonces, en el tiempo 16 tendría que sumar los 2 minutos de espera, que me daría 18 minutos, y los 9 minutos de moverme a la ciudad 9, que me daría 18 más 9, que es 27. Entonces ya ese camino está descartado. Este seguro no es un camino más rápido para llegar a la ciudad 9. ¿Qué pasa desde la ciudad 8? Entonces desde la ciudad 8 también puedo llegar en 16 minutos a la ciudad 8. Eh, el tren que sale entre la ciudad 8 y la ciudad 4 se demora 9 minutos, entonces debería esperarme 2 minutos para poder tomar ese tren y me demoro 1 minuto llegando ahí. Entonces el tiempo total que me demoraría en llegar a la ciudad 4 sería de, 2 minutos y 1 minuto, 19 minutos. Y entre la ciudad 4 y la ciudad 9 estoy en el tiempo 19 y el tren sale cada 4 minutos. Entonces lo mejor que podría hacer sería, esperarme 1 minuto más y tomar ese tren hasta la ciudad 9. Entonces, eh, que se demora 4 minutos, entonces le estaría sumando 5 minutos a mi tiempo que tengo ahí, lo que quiere decir que yo puedo llegar a la ciudad 9 ahora en 24 minutos. Entonces este tiempo no me sirve y, lo que quiere decir que este camino tampoco me sirve, y ahora podemos llegar a la ciudad 9 en 24 minutos. Y como el trayecto entre la ciudad 9 y la ciudad 7 es de 5 minutos, pues ya sé que me va a dar un tiempo mayor al que ya había alcanzado. Entonces lo que sea que tenga que dar me daría por lo menos 29 minutos, y el tiempo menor que habíamos encontrado era de 26 minutos. Entonces este tiene que ser el tiempo que queremos calcular.
Ahora, así es como tiene que funcionar el problema y esto me daría entonces la ruta completa de 6, 2, 3, 5 y 7 para llegar a la ciudad en el tiempo límite de 26 minutos. ¿Cómo lo implementamos? Entonces, claramente lo que estamos buscando es dentro de un grafo, el camino que se demore menor tiempo y entonces eso es un camino de distancia mínima, lo que nos debería invitar a implementar el algoritmo de Dijkstra para resolver este problema y efectivamente lo podemos aplicar directamente. Entonces, todo lo que es este problema es poder construir el grafo, que no es obvio porque tengo que tener en cuenta todos los tiempos, después aplicar directamente el algoritmo de Dijkstra y simplemente imprimir la respuesta. Esas son las tres cosas que tengo que hacer. Entonces, la construcción del grafo es más o menos normal. Esta solución lo que hace es optar por una definición un poco más desagregada del grafo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es no tener el grafo simplemente como la matriz de adyacencia, sino que estamos separando cada una de las componentes del grafo. Entonces tengo esta, esta matriz de adyacencia que se llama to, que lo que me dice es cuáles son las conexiones entre los nodos. Tengo la matriz que me dice entre esos nodos cuánto se demora el tren. Entonces, si yo voy, por ejemplo, de la ciudad, como teníamos ahorita, de la ciudad 6 a la ciudad 2 me demoraría 6 minutos, eso es lo que estoy guardando ahí. Y en esta matriz de times, lo que estoy guardando es cada cuánto está saliendo un tren hacia pues hasta la ciudad que está, con la que está asociada cada uno de los nodos. ¿Por qué lo hago de esa forma y no directamente con el grafo? Porque después para definir el algoritmo de Dijkstra es un poquitico más fácil la definición de la estructura, pero realmente no hace ninguna diferencia. Lo que hace el resto del código es simplemente ir leyendo los datos de entrada. Entonces los datos de entrada me vienen en estos conjuntos de 4 elementos donde me dice cuál es la ciudad inicial, la ciudad final, cuánto es el tiempo que me demora entre ellos y la frecuencia de los trenes entre esas dos ciudades, y simplemente voy poniendo eh, voy poniendo los elementos en cada uno de su lugar. Esto lo estoy haciendo para que los elementos queden dentro de mis matrices desde la posición 0 y no tener problemas como que se me corre un índice y nada así. Entonces, listo, grafo construido. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Entonces ahora lo que toca hacer es construir el algoritmo de Dijkstra. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es utilizar la implementación que usa el Priority Queue, que lo que me está guardando es eh, cuál es el costo de llegar hasta un nodo, el tiempo total de llegar hasta un nodo y hasta qué nodo estoy llegando. Eso es lo que estamos guardando dentro de esa estructura. Y de ahí en adelante simplemente aplicar el algoritmo. Entonces yo empiezo desde el primer elemento, entonces me cuesta 0 llegar a la ciudad inicial, que sería la ciudad X, y empiezo a revisar para cada uno de los nodos adyacentes a la ciudad de X, cuánto me demoraría llegar a ese nodo si... Eh, no, lo dije mal. Entonces, para cada uno de estos elementos que tengo dentro de mi Priority Queue, que son al final pues nodos y costo, pero entonces yo cojo cada uno de esos nodos y para cada uno de esos nodos reviso cuál es el tiempo que me tardaría en llegar a cada una de las ciudades adyacentes a él. Si ese tiempo es menor al tiempo que tenía antes para llegar a esa ciudad, entonces hago el reemplazo de el costo para llegar a esa ciudad y simplemente meto los nodos adyacentes dentro del Priority Queue con cada uno de los costos y sigo adelante. Y voy a hacer esto hasta que haya revisado todos los nodos que están en el Priority Queue. Entonces, pues esto me va a revisar todos los nodos
que tienen un camino entre X y Y. Pues realmente que tienen un camino entre X y ese nodo, pero que deberían ser los nodos que tienen un camino hasta Y. Entonces, si Y hace parte, es uno de los nodos alcanzables desde X, eventualmente voy a pasar por él y por la forma en la que estoy construyendo este algoritmo, pues al final voy a tener el costo mínimo de llegar hasta ese nodo. Y si Y no está en ese camino, entonces pues no, no lo voy a visitar y me daría directamente un costo infinito. Entonces lo que me quedaría después de eso es simplemente imprimir la respuesta y lo que hago es verificar cuál es cuál es el valor de llegar hasta el nodo Y. Entonces, si tengo un valor infinito porque estoy buscando cuál es el costo mínimo, entonces debería inicializar ese vector de los costos con eh, todo posiciones infinitas. Entonces, si el valor es infinito, quiere decir que nunca pude llegar hasta Y. Por lo tanto, la respuesta debería ser -1, como dice el problema, y si no, simplemente imprimo la respuesta. ¿Mm? Y entonces eso era ese problema, aplicación directa del algoritmo de Dijkstra. Listo. Y ahora viene el quinto problema. Entonces, el quinto problema, cuando uno lo lee, se ve inofensivo, pero cuando lo lee con más detalle, se empieza a poner más complicado. Entonces, lo que nos está diciendo este problema es que yo tengo una cantidad de materiales para hacer pociones mágicas y lo que quiero hacer es una poción mágica que tenga un poder específico. Y ese poder específico es un número gigante. Entonces está entre, los constraints nos dicen que ese número está entre 10 a la 9 y 10 a la 18, lo que quiere decir que va a ser, pues que vamos a necesitar usar números grandes. Entonces pues podríamos usar doubles o big integers, cosas así, pero con doubles es suficiente. Y entonces ese es el objetivo al cual queremos llegar. ¿Cómo puedo llegar a ese objetivo? Entonces yo necesito sumar alguna cantidad de poderes mágicos entre todos los materiales que tengo para las pociones. Eso me da una poción de un poder mágico específico que tiene un valor específico y después, una vez ya cociné esa poción, por cada minuto que pase, voy a sumarle poder de acuerdo a la cantidad de materiales que usé para esa poción. Y lo que me está diciendo este problema es que dado el número de materiales que tengo y el poder mágico de cada uno de los materiales, quiero encontrar la combinación de materiales que me permite llegar a una poción del poder especificado lo más rápido posible. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo funciona este problema? Entonces si yo tengo aquí en el arreglo los materiales que tengo, entonces tengo 4 materiales mágicos para hacer mis pociones, cada uno tiene un valor mágico que es alguno de esos números, y quiero hacer una poción que tenga valor mágico el número de arriba. Entonces necesitamos una poción que al final tenga este valor completo. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a tratar de qué formas puedo llegar hasta ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo sumo la poción 1, 2 y 4, entonces eso tiene un poder mágico específico y ahora me tengo que demorar una cantidad de tiempo para llegar a ese objetivo. Entonces, realmente el objetivo que quiero llegar, le puedo descontar la suma de la poción porque ya ese poder lo tengo y quiero ver cuánto me demoro en llegar a la poción. Y lo que me demoraría sería la cantidad de minutos que eso. Como estoy mezclando tres materiales tres materiales mágicos para esta poción, entonces pues cada minuto el valor de la poción se incrementaría en 3. Y entonces si hago ese cálculo me demoraría este número que está aquí en rojo. Y
esa podría o no ser la respuesta. Ahora el problema es que yo tengo que encontrar cuál es el valor mínimo de ese tiempo para poder llegar a la poción, al poder de la poción que quiero. Entonces, pues me toca mirar nos, todas las posibles combinaciones. Entonces sí, mezclo eh, todas las posibles materiales mágicos. Entonces A1, A2, A3 y A4, eso me da un valor, hago exactamente la misma operación. Ahora no estoy dividiendo por 3 sino por 4 porque ahora estoy usando 4 materiales mágicos y eso me da este número de acá que está en verde, que es algún número, pero seguro es menor que el número en rojo. ¿Mm? Ahora la pregunta es si ese número es el número menor que puedo hacer y la respuesta en este caso es sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Que eh, una heurística que tiene sentido es, pues si yo necesito llegar lo más pronto posible a ese valor, entonces yo lo que hago es sumar todas las pociones y simplemente trato de llegar a ese valor. El problema de eso es que de pronto al sumar todas las pociones, como después de pues el valor que me dé esa suma, tengo que empezar a sumarle el número de pociones. Entonces, si tengo n materiales, le estoy sumando a mi poción poder n en cada minuto. De pronto el número al que quiero llegar no concuerda con ese n, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado con eso. El problema no es tan fácil como si sume todo y simplemente calcule cuál es el número, porque no necesariamente puedo llegar a ese valor exacto que es lo que quiero hacer. Entonces, al final, lo que yo quiero hacer es para cada una de las combinaciones que puedo tener de pociones, quiero encontrar el que tiene la suma máxima que me lleva hasta ese valor, ¿cierto? Entonces, si yo pienso en que voy a hacer combinaciones de K pociones, para cada uno de esos K quiero buscar cuál es la suma más grande que me va a llevar hasta el valor objetivo. Y que me va a llevar al valor objetivo quiere decir que esa suma es congruente módulo K con el valor objetivo. ¿Mm? Porque si estoy parado en un número y hago K sumas, eventualmente voy a llegar hasta ese número. Entonces eso es lo que, a eso es a lo que le tengo que poner atención. Esta es como toda la clave del problema, pero eso lo tengo que hacer para cada uno de los casos. ¿Mm? Si yo trato de hacer esto a las malas, entonces no me va a pasar, el problema no me va a pasar por tiempo por los constraints que tiene, porque entonces puedo tener 100 materiales, que eso está bien, pero el valor de cada uno de los materiales es un número muy grande y el valor al que quiero llegar es a un número más grande. ¿Mm? Entonces, si yo tengo 100 veces, por ejemplo, uno y el valor al que quiero llegar es 10 a la 18, haciendo todas las posibles combinaciones para todos los casos, entonces tendría todas las posibles combinaciones de materiales para uno, para dos, para tres, así hasta 100, que todas me estarían dando lo mismo. eh, y me daría un número muy pequeño en relación al número que tengo que llegar. Entonces, toca ser un poquito más inteligentes y cuando los problemas son así difíciles y en particular cuando los problemas son de optimización, porque aquí me están preguntando por cuál es el número más grande, la solución que viene para ayudarnos es precisamente hacer programación dinámica. ¿Mm? Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos definir. Ese algoritmo de programación dinámica, lo que quiere decir que tenemos que expresar este objetivo que tenemos de alguna forma ah, para ir haciendo el cálculo de nuestra estructura donde vamos a guardar todos los valores. ¿Mm? Y esa estructura pues lo que hace es la combinación de los elementos que tengo para todas las posibles combinaciones que tengo. Entonces, al final lo que me va a dar eso es un vector de 3 dimensiones que tiene la cantidad de elementos que, que he revisado
la cantidad de elementos, de esos elementos que estoy escogiendo y el valor de la poción, em, y el valor de la poción de la suma de todos esos elementos, donde lo único que me importa es tener cuál es el máximo módulo K. Entonces el máximo de esa suma que es congruente con el valor al que quiero llegar, módulo K. Y entonces si hago ese cálculo completo, ahí voy a llegar a la respuesta. Entonces, como les había dicho, este problema tiene una complejidad alta, pues porque tengo que pasar por cada uno de los valores de esos vectores, entonces como IJK, y eso lo tengo que hacer para todos los posibles Ks. Entonces la complejidad de este problema al final va a ser n a la 4. Pero como el valor de n no es tan grande, entonces alcanzo a pasarlo en tiempo. Entonces, si el valor de n fuera más grande, de pronto me costaría más en tiempo llegar a la solución. Igual llegaría a la solución, pero no podría hacerlo en el límite de tiempo para este problema. ¿Listo? Vale, entonces, ¿cómo implemento esto? Pues lo único que tengo que hacer es leer todos los valores de x, n, que x es, es el objetivo al que quiero llegar, n es la cantidad de materiales mágicos que tengo y el valor para cada uno de esos materiales mágicos, ponerlo todo junto y empezar a calcular ese vector triple de 3 dimensiones eh, de el de P, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es ir mirando para cada uno de los posibles Ks y lo que voy haciendo es para cada uno de esos Ks calculo la suma de todos los elementos del vector de materiales, que sería este primer for de acá. Después, para cada uno de esos, tengo que ir revisando los números, pues como en qué punto del arreglo de materiales estoy, partiendo desde el número máximo hasta el arreglo menor, porque si lo hiciera en la otra dirección, como estamos buscando el tiempo mínimo, podría estar repitiendo sumas entre ellos, entonces me toca hacerlo en la otra dirección. Entonces, esto me va buscando como la cantidad de elementos que voy a combinar y tengo que buscar de todos esos elementos cuál es la suma máxima de ellos. Entonces eso es lo que hace este último ciclo de acá, que simplemente va buscando el valor que tengo. Entonces si no he calculado el valor de el tiempo que me demoro para una combinación de J elementos entre I elementos, entonces lo calculo y lo calculo sumando el valor de el material de la poción que tengo en este momento con el valor que ya había calculado y eso se me convierte en mi nuevo valor de la poción y saco el máximo de esos, ¿no? Porque siempre tengo que ir guardando el máximo dentro de todas las posibles combinaciones de J valores. Eso es lo que guardo en mi... Y al final, ¿qué es lo que voy a tener en mi arreglo de la K elementos? No, espérense que lo estoy diciendo mal. Entonces, lo que voy a tener es los máximos de todos los posibles J para todas las combinaciones de K elementos. Entonces, eso sería como el costo más máximo de llegar hasta el valor X. Y sobre eso lo que tengo que hacer es calcular el mínimo. Y eso ya me da la respuesta
y, y listo. Ahí terminamos este problema. ¿Listos hasta ahí? ¿Qué era lo difícil de este problema? O sea, hacer que funcione, obviamente, pero además darse cuenta de esa propiedad que yo lo que tengo que hacer es fijar los Ks y calcular el máximo, la suma máxima sobre esos Ks. ¿Mm? Sergio, listo. Entonces, este problema que para mí em, fue el que más me costó darme cuenta cómo se hacía y ponerlo funcional, cuál era el problema. Entonces, me daban un número que tiene dígitos entre 0 y 9. Entonces, básicamente me dan un número. Y lo que me están preguntando es, si me dan un número objetivo, ¿cuántos números diferentes que no sean mayores a ese número puedo obtener cuando leo el número en la base de el dígito mayor del número que me están dando en adelante? Entonces me dan el número X. Yo para ese número X tengo que calcular cuál es su dígito mayor y quiero ver cuántos números entre ese número que tengo y el número M objetivo que me están dando puedo encontrar cuando yo entiendo X en la base del dígito mayor más uno en adelante eh, y los convierto a base 10. Entonces eso es lo que quiero calcular. Pero esto se entiende más, primero que todo, eso es enredado, esto se entiende más con un ejemplo. Entonces, pensemos en este número. Entonces me dan 326, es el número que me dan. Y lo que yo quiero saber es si empiezo a calcular los números en base 10 cuando entiendo 326 en base de 7 en adelante, ¿cuántos de esos números son menores o iguales que mi objetivo, que sería 300? Entonces yo solamente me tengo que concentrar en los números que son mayores que el dígito mayor, por eso del número que me dan, por eso lo tengo que calcular, porque los números menores no existirían en esa base. Y tengo que hacer la representación de esos números en base 10. Entonces lo que tengo que hacer es entender 326 en base 7, eso pasarlo a base 10, que me da 167. Después, como 167 es menor que mi número objetivo, tengo que volver a hacerlo. Entonces entiendo 326 en base 8, lo paso a 10. Si eso es menor que 300, paso al siguiente y así sucesivamente hasta que llegue a un número que es mayor. Y eso básicamente me da este arreglo que está pintado acá. Eh, que me daría, pues realmente solamente tendría que llegar hasta la posición 10, pero lo hice hasta el 11 para que se notara, porque la posición 10 ya es mayor que el número objetivo, que es 300, y hasta ahí, pues esa posición ya no la cuento. Y entonces, lo que quiero ver es estas tres posiciones. Entonces 7, 8 y 9 es la cantidad de números que en la base de esas posiciones son menores cuando interpreto 326 en esa base y lo convierto a base 10, son menores que 300. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo veo el arreglo que tengo que aplicar, esto es un arreglo creciente, lo que quiere decir que si estoy buscando el número, lo puedo hacer con búsqueda binaria. Esta es la solución del problema, porque si simplemente recorro el número por los constraints se va a demorar mucho. Entonces no lo puedo hacer de forma lineal, me toca hacer la búsqueda de ese número que va a ser mayor que mi número objetivo
me toca hacerla más rápida. Entonces, la forma más rápida de hacerlo es hacer búsqueda binaria, que básicamente baja el tiempo de búsqueda de lineal a logarítmico, y entonces voy haciendo búsqueda binaria y llego hasta esa posición a la que quiero llegar, y entonces eso es lo que quiero calcular. Y al final, pues este problema simplemente se convierte en un problema eh, de hacer búsqueda binaria una vez uno ya se da cuenta de esto. Y entonces esta sería la posición. Entonces yo cojo el número, el número X, lo leo como un string, porque necesito tener cada uno de los caracteres para, eh, pues es más fácil para encontrar cuál es el máximo con cada uno de los caracteres, y después para poder pasar ese número a base 10, pues me toca hacerlo por cada uno de los caracteres, entonces tenerlo como en un arreglo de caracteres es más fácil directamente. Y después simplemente tengo que hacer búsqueda binaria. Ahora, cuando yo hago la búsqueda binaria no estoy construyendo el arreglo donde voy guardando todos los valores, porque realmente no lo necesito, simplemente hago el cálculo de cuánto es el número en la base que estoy buscando, que sería la base de la posición de la mitad entre mis extremos del arreglo en el valor actual, y miro si ese número es menor o igual a mi objetivo. Entonces, si es menor o igual, me muevo en el arreglo por la izquierda, porque ya sé que de ese número hacia la izquierda todos van a ser menores. Si es mayor, me muevo en el arreglo por la derecha, porque sé que de ese número hacia la derecha todos van a ser mayores. Entonces, así voy buscando eh, voy buscando ese elemento en el que eh, el número interpretado en la base de esa posición del arreglo convertido a base 10, que es lo que está haciendo esa función f, es el número más grande que es menor o igual que es menor o igual que m, y digo cuántos números hay entre ese elemento y mi primer elemento, que sería la posición máxima de los arreglos de, de los caracteres de mi número original. Entonces sería pues algún número entre 0 y 9. Y esa sería la solución de este problema. Una cosa de este problema eh, es que haciendo esto los constraints de tiempo son apretados. Yo hice inicialmente esta primera implementación en Kotlin, eh, y exactamente esto, pero en Kotlin, y el problema no pasaba por tiempo. En algunos de los casos se me quedaba por tiempo, y traté de optimizarlo un poquito, nada funcionó, y lo pasé a C, y ahí ya empezó a pasar por tiempo. Entonces sí, este es uno de los casos donde tiene que pasar eso. Sergio Luis Python y pasó. Debe ser algo de Kotlin entonces. Yo no sé por qué no me pasó a mí en Kotlin, pero se me estaba quedando por tiempo alguno de los casos y no encontré qué era, entonces me dio rabia y lo pasé a C y funcionó. Porque hacer búsqueda binaria seguro que iba a solucionar el problema. ¿Listo? Profe, Y una estos cosa, eran los ¿por qué ahí problemas de se este. escribe, perdón, ¿Cómo? por qué se escribe en C++ el long dos veces? Em, Porque yo tengo long y tengo, creo que long dos veces es el long que no tiene signo, entonces me da más bits para representar el, el carácter. O es algo de la precisión, es lo mismo que en Java, la diferencia entre long y double. Es la precisión de los puntos decimales, pero pues lo que hace es que me gano más bits.
Entonces, long en C es el mismo long que en Java y long long es doble. Esa es la diferencia entre esos dos. Ah, listo, gracias. Y de hecho, yo soy totalmente enemigo de eso porque me parece ridículo, pero generalmente esto es una cosa que solo hace la gente de maratones y lo hace por alguna razón. Generalmente cuando yo veo estos problemas, yo estas definiciones de los tipos de datos cuando son en long, no dicen long long, sino dicen LL. Y lo que hacen es antes del main definir un pragma con donde long long quiere decir LL, para no tener que escribir long, pero a mí me parece ridículo, uno realmente no se está ahorrando nada. Pero generalmente uno siempre ve esas definiciones, es como una moda y toda rara. Y listo,